¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto que estén el día de hoy con nosotros compartiendo este momento. Y quisiera compartirles lo que considero Dios ha puesto en mi corazón poder decirles a todos ustedes el día de hoy, recordando siempre, por supuesto, que es el Espíritu Santo quien nos tiene que decir a cada uno lo que cada uno necesita escuchar desde su perspectiva, desde su circunstancia, desde su particular contexto, ¿ok? Así que antes de poder comenzar vamos a hacer una oración y les voy a pedir que todos en sus lugares puedan pedirle a Dios que sea Dios quien le hable a cada uno de ustedes y que tome cada uno de ustedes lo que necesite escuchar del día de hoy. Oremos. Papá, gracias por este día, otra vez gracias por la oportunidad de estar juntos, otra vez gracias porque nos regalas un domingo más para alabarte, para adorarte, para convivir entre hermanos, Señor, para pasar un buen momento, para recibir palabra tuya, Padre, y para estar juntos, Señor. Papá, yo quiero pedirte de todo corazón que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija siempre, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones, que sea tu Espíritu, Señor, quien nos enseñe cada vez más acerca de ti y que sea tu Espíritu quien consolide tu palabra en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Familia, creo firmemente que si algún día alguien quiere resolver algún problema, la fórmula correcta está en ver el error que uno comete y no el error que cometió el otro. Si no, nunca se soluciona nada. Desgraciadamente, creo firmemente que nuestra cultura, más en México, nos enseña constantemente a ver el error del otro antes de ver el error nuestro. Pero esto no es nuevo. De ahí que Jesús dijera alguna vez, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, pues ve la viga en el tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Que como seres humanos estamos acostumbradísimos a que cuando algo sale mal, a que cuando algo no funciona, seguramente la culpa debe ser de alguien más, pero no de nosotros. En ese proceso, los cristianos terminamos incluso culpando a Dios de las cosas que pasan, no a nosotros. A tal punto que yo comentaba ayer que estábamos en Hidalgo compartiendo con unos jóvenes, me hacían varias preguntas interesantes que indirectamente llevaban a culpar a Dios. Me decían, por ejemplo, pastor, ¿por qué los jóvenes no vienen a la iglesia? Yo les decía, porque pues, no los traen, no les gusta, no los invitan, no sé. Y dice, sí, pero ¿será que no son predestinados? Y que por eso no vienen a la iglesia. Ah, estás culpando a Dios. Estás diciendo que por culpa de Dios la gente no viene a la iglesia porque entonces Dios ya eligió a algunos y a otros los deseligió. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y entonces nosotros empezamos a culpar a Dios de las cosas sin comprender exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Dios, ¿por qué hace tanto calor y luego hace tanto frío? ¿Acaso será tu voluntad que haya calor y luego hace mucho frío? Dios, ¿por qué me enfermé? ¿Acaso es tu voluntad que me enferme? ¿Acaso me quieres enseñar algo con una enfermedad? Qué malo eres, Dios, para que me tengas que enfermar para que yo tenga que aprender algo, ¿no? Y en ese proceso de poder culpar a otro, como personas nos pasamos culpando diversas situaciones porque desde nuestra cultura nunca aprendemos a ser responsables de nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, si yo no desayunaba en la primaria a la hora del receso era porque mi mamá no me puso mi lunch o porque mi mamá no me dio dinero para el gasto. ¿Sí o no? Estamos acostumbrados a ciertos asuntos. Si mi pantalón iba arrugado a la secundaria, ¿la culpa de quién era? De mi mamá. ¿Por qué no planchó mi pantalón? Era su obligación planchar mi pantalón. Si yo no comía a las 2 de la tarde, ¿de quién es la culpa? Las mamás ahorita saben que no quieren que sea de ellos la culpa, pero tradicionalmente la culpa es de quien va a servir la comida a la hora que tienen que servirlo, ¿no? Si llego tarde en la Ciudad de México, ¿de quién es la culpa? Del tráfico, ¿verdad? No es mía, es del tráfico. ¿Sí o no? Y en ese proceso vamos culpando siempre a otras personas de diversas situaciones. Si me lastiman, emocionalmente, ¿de quién es la culpa? Del que me lastimó, ¿no? Yo no tenía por qué cuidarme. Él fue el malvado que atentó contra mi ser. ¿Sí? Y si hay un bache en la calle, ¿de quién es la culpa? Ah, eso sí se la saben, ¿verdad? Toda la vida nos las pasamos culpando a alguien más.
culpamos a nuestros padres por nuestra vida y creemos que ellos son los culpables de cómo nosotros vivimos, de cómo nosotros creemos, de cómo nosotros pensamos, de la educación que nos dieron. A tal punto que he escuchado a chicos decir, por culpa de mis papás yo no estudié en la universidad. Nos las pasamos culpando a la iglesia de diversas situaciones. La iglesia está educando mal a mis hijos. Les está enseñando a saber qué cosas, dicen por ahí. Vaya, edúquelo usted en su casa. ¿Tiene por qué traerlo a la iglesia que los eduquemos? Aquí no educamos a la gente. Aquí reflexionamos en la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí estudiamos la palabra de Dios. Si usted quiere educar a sus hijos como usted lo quiere educar, adivine dónde lo tiene que educar. ¿Por qué tiene que culpar a la iglesia? ¿Sí? Y a la iglesia la culpamos de diferentes cosas, pero no solo a la iglesia, al gobierno también lo culpamos de un montón de cosas. No hay una buena economía, debe ser culpa del gobierno. Cayó un meteorito, debe ser culpa del gobierno. Y seguramente el gobierno hace mal muchas cosas, yo estoy diciendo que no. El problema está en que en nuestro corazón, cuando ve un problema, cuando ve un error, no es capaz de ver primero su error. Siempre tiende a ver primero el error de alguien más. Y cuando eso pasa, entonces empezamos a entrar en conflicto. Creo que la iglesia tiene que aprender a tratar el error. Debemos aprender a tratar el error desde dos perspectivas. Perspectiva número 1, si yo cometo el error. Perspectiva número 2, si alguien de mis hermanos comete un error. Esas son las dos perspectivas que tenemos que aprender a ver y creo que no sabemos tratarlas. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete el error, como vivimos en una burbuja de supuesta perfección, en donde los cristianos somos perfectos, nosotros somos buenos, nosotros creemos en Dios. Entonces cuando alguien comete un error en la iglesia, nos sacamos de onda, porque teóricamente no debería pecar, ¿no? Teóricamente no debería estar haciendo algo malo y entonces no sabemos cómo abordar el error, a tal punto que una radicalización de este pensamiento es decir, mejor que se vaya. ¿Sí? No vaya a ser que nos contamine a todos y al rato todos chismeemos, ¿no? Al rato todos robemos, ¿no? Que no entre ningún ladrón acá, no vaya a ser que al rato todos terminemos robando o que nos roben a nosotros. Y entonces en ese afán de no saber qué hacer con el error, terminamos cortando, sacando y lastimando a personas. ¿Por qué hablo de la iglesia y no de ellos? Porque primero hay que vernos a nosotros. Una vez que nosotros estemos bien y que nos hayamos analizado bien a nosotros como iglesia, entonces ya podemos ver a la sociedad, ya podemos criticar, ya podemos decirles pecadores, pues. Pero mientras hay que saber que nosotros también cometemos errores y que a veces no sabemos cómo abordar o cómo confrontar el error. Si yo cometo un error, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de afrontarlo? ¿Cómo debo de actuar ante Dios? Hermanos, conozco mucha gente que no ha regresado a Dios porque cree que Dios está enojado con él. Y dice, no, hermano, yo no puedo servir a Dios porque pues, yo pequé. Híjole, hermano, si le contara. Y entonces en ese proceso nuestra iglesia tiende a excluir a gente en lugar de reivindicarla, en lugar de devolverla al camino correcto. Por eso el día de hoy, desde la perspectiva de la historia de Jonás, una persona que no es el mejor ejemplo de todos, y justamente por eso lo voy a utilizar, yo quisiera compartirte de manera rapidísima para reflexionar 5 cosas que tenemos que hacer ante el error, ya sea que alguien más lo cometa, ya sea que nosotros lo cometamos. Pero estas 5 cosas son cosas que debemos de aprender a hacerlas. Hermano, te anticipo, no te van a hacer hacerla. No es de que, es que no siento hacerlo, entonces no lo hago. No te van a hacer hacerlo, nunca te van a hacer hacerlo. Tienes que esforzarte por hacerlo, si no, no va a funcionar. ¿Qué cosas? Bueno, en primer lugar, habíamos leído acerca de la historia de Jonás y yo creo que todos conocen la historia de Jonás, así que podemos comentarla rápidamente. Dice la historia que en un momento Jehová habla a Jonás y le pide que vaya a Nínive a predicar en contra de los que habitan ahí. Jonás entonces no tiene la intención de ir a Nínive porque pues él tiene ahí un resentimiento con Dios, lo vamos a ver más adelante. Él entonces decide escapar de la presencia de Dios. Él toma la decisión de no ir a donde Dios le había mandado ir. ¿Sí? ¿Hasta ahí va todo bien? Después de que Jonás está en el barco,
dice que Dios entonces manda una tormenta, una tempestad. ¿Y de quién es culpa que hay una tormenta y una tempestad? De Dios, ¿no? Dios debe ser el culpable. No, era Jonás el culpable. Pero Jonás estaba tranquilo durmiendo allá abajo, mientras que todos los demás estaban desesperados. En este momento, el texto bíblico nos va a marcar dos cosas, que van a ser las dos primeras que vamos a tratar, acerca de cómo Jonás va a confrontar el error que acaba de cometer. En primer lugar, hermanos, cuando usted comete un error, déjame decirte algo, el error no solo te afecta a ti, el error siempre afecta a alguien más. En este mundo tú no vives solo. No vives en una isla desierta tú solito en donde puedes cometer tus errores y le puedes ir diciendo por el mundo, solo Dios puede juzgarme, ¿no? Yo solamente cometo mis errores y que nadie se meta en mi vida. No, hermano, cada vez que tú cometes un error, afectas a alguien más. Si eres padre de familia, afectas a tus hijos. Si eres líder de iglesia, afectas a toda la iglesia. Si eres servidor público, afectas a toda la sociedad. Si eres un ciudadano y cometes errores, afectas a toda la ciudadanía. Hermanos, no vivimos solos. Cada vez que alguien de nosotros comete un error, como hijo, como padre, como miembro de algún equipo, de algún grupo, de alguna cosa, afectamos a todos y eso tenemos que entenderlo. Para explicar esto de manera rapidísima, cuando el pueblo de Israel va a destruir los muros de Jericó, ¿sí se acuerdan de esa historia? Entran, destruyen los muros de Jericó y Dios les había dicho algo. Les dice, no vayan a sacar nada de Jericó, todo eso está mal. A un equipito chiquito se le ocurre robar algo de Jericó. Y entonces Josué está tranquilo, va a la siguiente batalla y en la siguiente batalla pierden. Y Josué dice, ¿pero por qué perdimos? Si íbamos bien. Y entonces Dios le dice a Josué, alguien del equipo desobedeció. Y por culpa de ese alguien, todo el equipo perdió. Entonces nosotros diríamos, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto que por uno castiguen a todos. ¿Saben por qué pensamos eso? Porque nuestra mente es individualista, que ya también hemos hablado mucho de eso. Pensamos que es más importante vivir solos que vivir en equipo. Nos gusta más vivir solos que vivir en equipo. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer responsables de lo que le pasa a todo el equipo. ¿Sí? Ese es nuestro gran problema como sociedad individualista que tenemos. Cuando uno comete un error, afecta a todo el equipo siempre. Hermanos, cuando alguien en la iglesia no está bien, adivine a quién afecta. A toda la iglesia. De ahí que Pablo dijera, todos somos un cuerpo. Diferentes miembros, sí. Pero si un miembro se duele, ¿quién se duele? ¿Alguien de ustedes le ha dolido la muela alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuando le duele la muela, se ha quedado en cama? ¿Alguna vez? Yo sí. Y yo me preguntaba, ¿qué rayos tiene que ver la muela con mis pies? Absolutamente nada, pero yo les juraba que no podía caminar del dolor que tenía en la muela. ¿Sí? ¿Alguien le ha dado fiebre? ¿Sí? ¿Alguien le ha dado tos? ¿Alguien ha estado en una situación terrible? La situación más perversa que puede existir en el mundo es que vayas caminando y te golpees el dedo meñique en algún lugar. ¿A alguien le ha pasado esta situación? ¿Sí? Sientes que te duele pero hasta la punta del cabello. Dices, ¿qué tiene que ver mi cabello con el dedo meñique? Bueno, es que todo el cuerpo está conectado. Hermanos, yo no le voy a dar una clase aquí de biología, pero hay algo que se llama nervios, que si tú te pegas en un lugar, envía una conexión aquí, te duele todo. Hermanos, ese es un equipo. ¿Sí? Es verdad que nuestro cuerpo está conformado por muchas células, pero todas se conectan y todas tienen que ver con todas. Y nosotros como iglesia somos un equipo, ¿no? Y la familia es un equipo, ¿sí o no? Si alguien del cuerpo se duele, se duelen todos. Si alguien comete un error, ¿sabe a quién va a afectar? A todos. Ese es el gran problema de vivir en equipo. Y es lo que Jonás no había visto. Jonás dijo, me escapo yo, a lo mucho Dios me castiga a mí. Pero Jonás no se había dado cuenta que su error estaba implicando a más personas en el problema. Y que Dios, al momento de castigar a Jonás, estaba llevando a todo el barco. ¿No? La tormenta estaba afectando a todos los demás y todos los demás estaban desesperados. Cuando Jonás se da cuenta de esta situación y Jonás se está dando cuenta que él es el autor intelectual del desastre ecológico que estamos teniendo en ese momento, pues entonces Jonás va a reaccionar y es lo que quiero que aprendamos. ¿Cómo va a reaccionar a Jonás? 11 y 12 del capítulo 1 del libro de Jonás dice así: y le dijeron,
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, yo no fui, fue el gobierno, ¿no? Obviamente, él no va a tomar una excusa en este momento y es lo primero que tenemos que aprender a hacer. Él va a decir, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Primer punto acerca del error que tenemos que aprender desde la perspectiva de Jonás es que uno tiene que aprender a aceptar el error. ¿Sí? Uno tiene que tener los pantalones de decir, fui yo y fue por mi culpa. En primer lugar, cuando uno hace eso, es como en Alcohólicos Anónimos cuando dice, sí, tomo. No. ¿Es usted borracho? No, nada más me echo 5 o 6 al día. Pero botella, sí. Dice, no, sí, yo soy el culpable. Yo tuve el error, yo cometí el error y yo estoy dando la cara por lo que hice mal. En primer lugar, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Eso es fantástico y creo que muchos lo hemos aprendido a hacer a lo largo de la vida. Hay muchas personas que después de muchas situaciones pues dicen, pues sí, ya aprendí que yo fui. Y entonces dan la cara. Pero la cosa no se queda ahí, eso apenas es el primer paso. Y muchos todavía no entran al primer paso. El segundo paso yo considero que es uno de los más difíciles y es lo que Jonás también va a hacer, porque él va a tratar de reivindicar el error. Él va a tratar de solucionar el error que tuvo, diciendo, para que esto se mejore, para que esto se calme, tienen que echarme a mí al mar. Eso dice. Ese es el gran detalle que a veces no aprendemos del error. Cometo el error, daño a alguien, acepto que lo dañé y luego me voy. Y le digo, perdóname, compa, ¿no? Ya te dañé. No se trata de aceptar el error e irse. Se trata de aceptar el error y de quedarse hasta que se mejore, hasta que se cumpla, hasta que esté como antes de que tú cometieras el error. De eso se trata, enfrentar el error. Muchas personas en México, nosotros como mexicanos, no estamos acostumbrados a quedarnos hasta que se solucione el problema. A lo mucho decimos, sí fui yo, perdón, me voy. Y ahí quedó todo destrozado y que vean cómo lo arreglan. Eso no funciona. Necesitamos quedarnos hasta remendar el error y esa es la actitud que Jonás nos está mandando. Si yo voy a una casa, tiro un florero, ¿no? Y le digo a la hermana que era su florero favorito, la hermana muy amable me va a decir, no se preocupe, pastor. Y yo le voy a decir, ay, hermana, yo fui despistado, discúlpeme, ¿no? Y ahí dejo el florero tirado. No estoy cumpliendo con mi posición después del error. Tengo que tomar el florero y en la medida de lo posible tratar de repararlo hasta que esté bien, comprarle uno nuevo. Quizá tenía un valor sentimental y ya no lo voy a poder reparar, pero tengo que hacer algo. Tengo que buscar reparar el daño que hice, porque si no mi proceso ante el error no está terminando y yo voy a dejar una herida o algo abierto que por mi culpa comenzó. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, cosa número 1, aceptar el error. Cosa número 2, tratar de enmendar el error. Y hasta ahí vamos bien. ¿Vamos bien o no vamos bien? La tercera cosa de Jonás a mí me gusta mucho porque Jonás ahora está pagando el error que hizo. Cuenta la historia, ustedes no me van a dejar mentir, que pues efectivamente los marineros dijeron, pues es que no hay forma de pararlo, así que ni modo, Jonás, te nos vas al agua. Agarraron a Jonás, lo tiran al agua, dice la Biblia que Dios había preparado un pez grandote que nosotros suponemos que es una ballena, creemos, quién sabe qué era un pez muy grande, y se lo tragó. Cuando tú estás pagando el error, cuando tú estás tratando de enmendar el error, cuando tú estás pagando las consecuencias del error, porque sí las vas a tener que pagar, uno entra en frustración. Y uno entra en un momento tan difícil en el que cree que no va a poder pagarlo. Uno de verdad llega a un momento en donde dice, esto es demasiado. Choqué el Lamborghini de mi vecino. Y por más que yo quiera pagarlo y que me esté esforzando, mis paguitos semanales de 250 no ajustan. Uno se desespera porque a veces de verdad uno comete errores muy grandes y cuando está tratando de enmendarlo se da cuenta que de verdad está muy grande el proceso y dices, no te pases, no la voy a acabar de pagar.
Entonces uno llega a frustrarse mucho. Eso es algo, estoy seguro que a todos les ha pasado. De verdad llega un momento en donde uno cree que no va a poder pagar las consecuencias de sus errores y que pues mejor me muero porque mi vida ya se me acabó aquí. Igual y me muero, me condonan la deuda y pues, se acabó. Jonás está en un momento similar. Jonás cae dentro de la ballena y no creas que Jonás tiene una fiesta dentro de la ballena. Entonces va flotando por ahí un poco de plancton, y unos peces muertos, camarones, yo qué sé que había por ahí. Pero créanme que agradable no era. Me gustaría preguntarles, ¿alguien ha estado en el vientre de una ballena? Pero yo sé que no. Así que no podemos imaginarnos lo desagradable que podía ser la situación de Jonás en ese momento. Pero créanme, nadie de ustedes quiere estar ahí. En el momento en donde Jonás se da cuenta que ya no puede pagar las consecuencias de sus actos, de que pues lo intentó, ya aceptó, le echó ganas, pero ahora la deuda está muy cara, entonces va a apelar a Dios. Hasta antes de este momento, si te das cuenta, Jonás no había hablado con Dios. No había hecho nada con Dios. Él estaba dialogando con la gente a quien había dañado. Pero hasta este momento, cuando él ya está hasta tope y él ya no puede hacer nada más para resolverlo, él va a clamar a Dios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 9, que voy a tratar de buscar por acá. 2:9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Y después, consecuentemente, mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Jonás, entonces, cuando ya está a tope, clama a Dios. Y eso es algo que estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho también, ¿sí o no? Han estado a tope, dicen, ya no puedo más, y entonces ahora sí voy a clamar a Dios. Entonces Jonás clama a Dios. Él de verdad cree que Dios le va a responder, eso es muy interesante. De verdad cree que le va a responder y de alguna manera Dios le responde. Y Jonás sale de la situación crítica en donde estaba. Pregunta, ¿ustedes alguna vez han salido de una situación crítica en donde ustedes alguna vez estuvieron? ¿Sí les ha tocado salir? O no creo que hayan vivido en situaciones críticas siempre. Seguramente alguna vez tuvieron que salir. ¿Cómo se siente cuando por fin logran salir de una situación en la que pensaron que no iban a salir? Se siente un alivio, ¿no? Dice así como que, ay, no te pases. Por fin salí de esta, ¿no? Esa es la sensación que debería sentir toda persona cuando tiene una segunda oportunidad. El asunto del error no termina ahí. El asunto del error, enfrentar el error comienza aceptando el error, después tratando de pagar, después si uno no puede pagar, pues entonces tiene que clamar a Dios. Pero cuando Dios responde y está fuera, la situación sigue siendo una situación parecida. Uno todavía está enfrentando las consecuencias del error. Y lo que uno tiene que aprender a hacer después de esto, que no muchos aprendemos, es aprender a vivir con la segunda oportunidad. ¿Sí? La primera la regamos. Pero pues yo no voy a llegar a casa de la hermana y voy a decir, a ver, ¿dónde hay otro florero para que lo tire? No voy a llegar así. Al contrario, voy con cuidado. Digo, esta casa es de cristal. Voy a tratar de caminar lo más quieto que pueda porque aquí nomás respiro y algo se rompe. Uno tiene que aprender a vivir con la segunda oportunidad y eso es un proceso que cuesta mucho porque normalmente después de un error uno queda con un trauma. Uno queda como que... vulgarmente le decimos, uno queda medio ciscado con la situación, ¿no? Choqué el Lamborghini de mi vecino, no voy a manejar el Mustang del otro vecino, no vaya a ser que aquí sea la de malas, ¿verdad? Pero tiene un bochito, bueno, igual y más o menos lo voy manejando. Pero uno queda traumado, uno queda con situaciones en la cabeza que son bien difíciles y muchas veces, déjame confesarte, que a veces esas situaciones que tenemos en las cabezas son las que nos llevan a cometer el siguiente error. No que no podamos hacerlo bien, sino que ya traemos una serie de consecuencias en la cabeza que nos ayudan a cometer el error. Algo que me pasó con los chicos cuando fui pastor de jóvenes y ahora que estuve otra vez con los jóvenes, que es muy a menudo, es que los jóvenes se van quedando con una idea acerca de las experiencias que van teniendo. Yo espero que se acuerden, pero normalmente cuando el chico o la chica se enamora por primera vez, ¿cuántos se enamoraron por primera vez? ¿Sí? Ya ni se acuerdan que se enamoraron por primera vez. Cuando estabas enamorada de Pepito, Leti, cuando se enamoraban por primera vez, la situación es impulsiva. La situación da ganas de darlo todo, ¿sí o no? Dicen,
aquí voy a destrozar mi domingo, mis 50 pesos de domingo que tengo los voy a destrozar. Y uno quiere darlo todo con esa persona, quiere dar hasta lo que no tiene. Pero pues esta persona le rompe el corazón. ¿A cuántos le rompieron el corazón? Ya ni ganas tienen de decir. Pero entonces esta persona le rompen el corazón, y cuando le rompen el corazón, esta persona se queda con una experiencia previa en la cual va con miedo al segundo round, ¿no? Ya en el segundo round dices, ¿y tú también me vas a engañar o qué? ¿No? Entonces, en esa segunda experiencia, la persona lleva situaciones de la experiencia anterior a la que sigue y las va acumulando. Pon tu Dios no quiera, esperemos, que a esta persona la vuelven a engañar. Para la tercera va a decir, ya no le voy a entrar a esto. Dicen, ¿qué tal y me vuelve a hacer lo mismo? Pero supongamos que se encuentra con alguien y dice, va, una tercera oportunidad, un tercer round si se puede. Y se vuelve a enamorar. Y en esta tercera ocasión le vuelven a romper el corazón. ¿Qué crees que va a pasar para la ocasión cuando encuentre a otra persona que quiera tener una relación con usted? No va a querer, porque tiene experiencias acumuladas que la llevan a tomar decisiones. Que vaya a terapia con Anita, ¿no? Pero sí vamos acumulando experiencias. Esto es en un ejemplo cotidiano de la vida, hermanos. Pero en los ejemplos de la vida cotidiana, cuando estamos en la familia, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la sociedad, vamos acumulando experiencias en base a los errores que hemos tenido. Y es por eso que no somos capaces de disfrutar el nuevo día como si fuera una nueva oportunidad, como si fuera una nueva vida, porque estamos viendo este día desde la perspectiva de los días anteriores. Y si en los días anteriores me ha ido mal, pues seguramente en este día también me va a ir mal, ¿no? Si en los 5 años anteriores no he tenido trabajo, ¿quién me asegura que hoy me va a ir bien? Si en los 5 años anteriores me la he vivido triste y en depresión, ¿quién me asegura que hoy me voy a despertar bien? Y entonces uno ya no está viviendo el día, está viviendo la consecuencia de los días anteriores. Y aunque el día sea nuevo, adivina qué, no es nuevo para la persona. Es simplemente un día más dentro de todos los días que ya ha tenido. Por esto es muy importante. La segunda oportunidad que Dios le da a Jonás, Jonás tiene 2 ideas en la cabeza. O vuelvo a cometer el error, o vivo pensando en el error que ya cometí, o me atrevo a pensar que es una nueva oportunidad. Y entonces Dios le habla a Jonás de nuevo y le dice a Jonás, Jonás, vete a Nínive. Y Jonás dice, está bueno, voy a Nínive pues. Y entonces Jonás aprovecha la segunda oportunidad, va a Nínive, predica en Nínive y adivina qué, todos se arrepienten, todos se arrepienten. Las cosas salieron de la manera fantástica, parece que el mundo es de color de rosas, que todo está bien, pero para Jonás no. Porque Jonás está enojado. Porque Jonás dice, Dios, ya ves, por esto yo no quería venir. Porque sé que al final te arrepientes. Tú me mandaste a destruirlos. Tú me mandaste a decir que los iba a matar a todos y nadie murió. ¿Cómo quedo yo? Como mentiroso, Dios. Mátalos. Mátalos para que yo quede bien. Si tú me mandaste a decirle que iban a morir, ¿por qué me engañaste? Jonás está enojado con Dios. Jonás le está diciendo a Dios, Dios, me usaste para decirles algo que al final no cumpliste. Qué mala onda eres tú, Dios. Entonces Jonás le está reclamando a Dios. Dios en ese proceso le dice, Jonás, cálmate, no bájale 2 rayitas a tu histeria. Cálmate un rato, porque de esto se trata el reino de Dios. De que yo controlo las cosas, de que yo quiero lo mejor para las personas, no lo que tú quieres. Yo quiero lo mejor para Nínive. Y si lo mejor para Nínive es que yo me arrepienta de destruirlos, aunque yo sea Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente, si lo mejor para ellos es que yo me arrepienta de destruirlos, adivina qué, me voy a arrepentir y no los voy a destruir. Pero este quinto punto en la historia de Jonás es interesante, porque quiero decirte, hermanos, que aunque tú aproveches bien la segunda oportunidad, muy probablemente las cosas no salgan como tú pensaste que iban a salir. Tú puedes decir, pero ya acepté mi error, ya reivindiqué mi error, ya estuve en el pez de la ballena, ya clamé a Jehová, ya tuve una segunda oportunidad, ahora lo hice bien y otra vez las cosas no salieron como yo quería.
Y entonces el quinto punto es algo que Jonás nos enseña mucho y que a veces como cristianos nos cuesta, pero tenemos que aprender, que es a confiar en Dios, a pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros y que, como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. No que Él haga todas las cosas, sino que las cosas que pasan por culpa nuestra, Él las va a utilizar para que sean de beneficio para nosotros. Como cristianos tenemos que aprender a entender que las cosas no van a salir como queremos, que la familia no va a ser como la soñamos, que la iglesia no va a ser la que siempre creímos y que la sociedad no va a ser el ideal en el que todos vivimos o en el que todos pensamos. Tenemos que aprender a aceptar que no hay príncipes azules, hay Treks verdes. Tenemos que aprender a aceptar que la realidad es una serie de voluntades que se juntan y que en ese proceso uno no puede ganarle a todos. Uno solo es parte de todo eso, pero si confiamos en Dios, yo puedo asegurarles que todas esas cosas que no salieron como pensábamos, nos ayudan a bien. Y ese es el último punto de cómo confrontar el error, aprendiendo a aceptar que las cosas no van a salir como queremos, pero que si confiamos en Dios, todas esas cosas nos van a ayudar para nuestro bien. ¿Ok? Que Dios les bendiga, hermanos, y aprendamos entonces a confrontar el error.